¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles y recordarles que estoy en mi oficina de la parroquia y no en un estudio, por lo que si entra algún sonido, alguna ambulancia, no le hacemos caso para continuar con nuestro tema. El mes de septiembre es el mes dedicado a la Sagrada Escritura y algunos de ustedes me han pedido, Padre, ¿por qué no nos da algunas clases sobre Biblia? Y miren, la verdad es que con el trabajo que tengo no puedo crear en este momento el curso, pero lo que sí puedo hacer es compartirles el material de un libro que ha servido a muchísima gente. Y de hecho, si alguno lo quiere conseguir, se los recomiendo. Miren, se llama Lecciones Bíblicas. Lecciones Bíblicas y es una guía práctica para el estudio de la Biblia. Práctica, diría yo, y sencilla. Y el autor es José Miguel Miranda. Este libro lo van a poder encontrar en las ediciones Paulinas. Pero para aquellas personas que no tengan la oportunidad de comprar el libro, yo creo que podremos ir compartiendo estas lecciones una por una a través de este medio. Pero les recomiendo que los que puedan comprar, compren el libro. Miren, saltándome lo que sería la introducción del libro, vamos a tocar el día de hoy el primer tema, la primera parte del libro. Estructura de la Biblia. Mucha gente se pregunta, ¿cómo está estructurada la Biblia? ¿Es un libro? ¿Son varios? Bueno, aquí vamos poco a poquito, casi tomados de la mano a las respuestas. Motivación. Cuando tú ves un libro cualquiera te fijas ante todo en su título. Luego indagas sobre el nombre del autor. Después abres el libro, repasas el índice de materias y finalmente das un vistazo a las páginas y si te interesa la obra, la compras para leerla detenidamente. Algo similar vamos a hacer aquí con la Biblia, el libro más importante del mundo cuyo conocimiento y estudio queremos proponer a través de estas lecciones. Primero nos detendremos en el título. Luego veremos la forma en que está dividido este libro. Después nos fijaremos en el autor. Más tarde analizaremos las circunstancias y vicisitudes por los que ha atravesado con el correr de los tiempos. Y finalmente nos detendremos en cada libro, tratando de compenetrarnos con el mensaje que sus páginas encierran. Inciso A. Título y contenido general de la Biblia. Título. Este libro divino ha recibido varios nombres o títulos desde que fue escrito. Antiguamente se le llamaba la Escritura o las Escrituras. En este sentido se expresa Jesús, por ejemplo, cuando dice a los saduceos, vosotros estáis equivocados porque no conocéis las Escrituras. Y Lucas pone en labios de los dos discípulos de Emaús esta frase, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando Jesús venía hablando en el camino y explicando las Escrituras? Esta denominación todavía la usamos hoy. Después ha venido recibiendo otros nombres como libros santos, libros sagrados, sagradas letras, palabras de Dios, etc. Actualmente, el nombre más usual parece ser el de la Biblia, Santa Biblia o Sagrada Biblia. Parece ser que San Clemente, discípulo de San Pablo, fue el primero en llamar a la colección de los libros la Biblia. Fíjense que hay quien ve su origen en la antigua ciudad fenicia Biblos, situada en la costa mediterránea entre Trípoli y Beirut, y mencionada incluso por dos veces en la Sagrada Escritura, ciudad que llegó a ser un importante centro comercial y religioso, rico en madera, cobre y papiro, pero no parece que exista una verdadera relación entre ambos aspectos. Así que de acuerdo a esto, la palabra Biblia significaría simplemente libros o bien alguien diría en relación a esta antigua ciudad fenicia. Pero vamos avanzando. Segundo punto. Contenido general de la Biblia. En cuanto a su contenido material, la Biblia, como lo indica su mismo nombre, es una colección de libros escritos por diferentes autores en lenguas, épocas y estilos literarios distintos, de tal manera que se puede afirmar que la Biblia es, en miniatura, toda una biblioteca religiosa de un pueblo,
recopilada en un solo volumen. Con razón San Jerónimo, traductor de las Escrituras al latín, llamó a este libro sagrado la Divina Biblioteca. Vamos entonces avanzando. La Biblia no se trata de un libro por sí mismo, sino se trata de un conjunto de varios libros. ¿Cuándo se escribieron? ¿Quién los escribió? ¿Por qué? Ya iremos avanzando poco a poquito. Supongamos que a alguien se le ocurriera coleccionar en un solo volumen todas las obras que se han escrito sobre nuestra historia patria desde su comienzo hasta nuestros días. En ella tendríamos todo un compendio de temas, épocas y escritores con diferentes estilos literarios, pero también tendríamos una línea histórica. Algo similar ocurre con la Biblia, ya que en ella se nos presenta la historia del pueblo escogido a través de distintas épocas y obras literarias. Dicho de otra manera, este libro, conocido como la Biblia, nos presenta en una forma lineal la historia de un pueblo, el pueblo elegido de Dios. En cuanto a su contenido doctrinal, la Biblia encierra toda la historia de la revelación divina, es decir, la manifestación que Dios hace de sí mismo y del misterio de su voluntad, misterio que no es otra cosa que su plan de salvación para todos los hombres. Y aquí me refiero a esto. ¿Qué es el contenido doctrinal? Bueno, aunque a través de la Biblia podemos entender la historia del pueblo de Israel, eso no es lo importante. La doctrina es qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo se ha ido mostrando, cómo se ha ido desvelando el misterio de Él para que se nos diera a conocer. Es decir, cómo se ha ido revelando a nosotros. Punto B. Divisiones de la Biblia. División general. La Biblia se divide ante todo en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y ambas partes están relacionadas entre sí. La palabra latina testamentum, de donde viene la palabra española testamento, fue empleada a principios de la era cristiana para traducir la palabra o voz griega diateque, que literalmente significaba disposición, contrato, y que a su vez los traductores griegos llamados los 70, después explicaremos qué son los 70, la usaron para traducir la expresión hebrea berit, que significaba pacto de soberanía, por medio de la cual designaban los hebreos la alianza del Sinaí. No se explican muy bien los entendidos por qué los 70 acogieron esta palabra diateque, cuando en realidad hubiera sido más propia sinteque, que significa alianza, y que por lo mismo expresa mejor las relaciones de Yahvé con su pueblo. Lo cierto es que así lo hicieron. La palabra diateque parece que tenía también en lenguaje corriente el significado de testamento, pacto, y en este sentido fue acogida por la primitiva comunidad cristiana. La carta a los hebreos en un pasaje 9:15-18 la emplea en ese doble sentido de contrato, testamento, expresiones que en definitiva apuntan a una alianza. Sea como sea, el término testamento rodó con más fortuna y ha prevalecido hasta nuestros días para significar la división de las escrituras. Bueno, hay quien dice también, si testamento es de alguna manera un mensaje, Dios va dándose a conocer en el tiempo anterior a Cristo de una manera, el antiguo mensaje, y a través de Cristo un nuevo mensaje. Y si lo entendemos como alianza, bueno, en el Antiguo Testamento Dios nos enseña que ha hecho una alianza con el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento que ha hecho una nueva alianza a través de Cristo. Siguiente número. División numérica de la Biblia. Dos grandes religiones se rigen por la enseñanza de la Biblia. ¿Cuáles son? La judía y la cristiana, la cual está integrada por católicos, ortodoxos y protestantes de muchísimas denominaciones. Por lo tanto, ¿a quién le sirve la Biblia como guía, como modelo, como base,
como forma de acercamiento a Dios a los judíos y a todo el grupo de llamados cristianos, los católicos, los ortodoxos y todos los que siguen a Cristo y que precisamente por ello utilizan la Sagrada Escritura o la Biblia. Los judíos solo aceptan, como es claro, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y lo dividen en tres grandes partes: la ley, los profetas y otros escritos o agiógrafos, y esta Biblia de ellos, el Antiguo Testamento, está compuesta por 39 libros. Con esto queda claro que los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Siguiente punto. Los cristianos lamentablemente estamos divididos en cuanto a la aceptación del número de libros. No todos los cristianos aceptamos el mismo número de libros, y que te quede claro, cristiano significa cualquier persona que sigue a Cristo independientemente de la religión que haya elegido. Para los católicos, es decir, para nosotros, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está formado por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Cuántos para los cristianos católicos? 73. Los ortodoxos admiten la misma lista de los libros bíblicos que los católicos. Con los ortodoxos no tenemos diferencia. En cambio, los protestantes, los luteranos, calvinistas, etc., de las principales denominaciones, solo aceptan una lista bíblica de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Como puedes ver, la diferencia entre católicos y protestantes se encuentra no en los libros del Nuevo Testamento, sino en los libros del Antiguo Testamento. Ya estarás preguntando, ¿y a qué se debe esta diferencia? Bueno, más adelante, en la sexta lección, lo vamos a explicar. Por ahora, simplemente vamos avanzando poco a poco. Contentémonos con adelantar una ligera información que precederá a la lección sexta, que más adelante veremos más profundamente. En principio existió el canon o lista. Canon significa lista, orden. Existió el canon o listas oficiales de la Biblia hebrea, fijado por los judíos de la Palestina en el siglo I de nuestra era, con los 39 libros citados. Canon que todavía lo conservan los judíos actuales. Aparte de este canon hebreo o judío, se formó también un canon griego, elaborado por los 70, así llamados los 70 traductores que vertieron los libros santos del hebreo al griego, traducción destinada a los judíos de la diáspora o dispersión que se encontraban fuera de Palestina. A ver, entonces ya empezamos a entender qué son los 70, un grupo de 70 personas que tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. ¿Y por qué lo tradujeron del hebreo al griego? Porque la comunidad judía que vivía en Palestina, todos hablaban perfectamente y no se les había olvidado el hebreo. En cambio, muchos judíos que habían sido exiliados por distintas razones ya no hablaban el hebreo en una forma pura. ¿Por qué? Porque se empezaban a contaminar, se empezaban a confundir el lenguaje hebreo con otros idiomas, y para ellos el lenguaje más claro empezaba a ser el griego. Por eso era necesario que tuvieran una traducción del original Antiguo Testamento hebreo al griego. Así que vamos avanzando. Este canon comprende primero todos los libros de la Biblia hebrea y segundo 7 libros más escritos generalmente en griego. Así que este canon griego va a tener, además de los que tenía el pueblo judío de Palestina, va a tener 7 libros más.
y estos no estaban escritos en hebreo, sino en griego. ¿Cuáles son? El libro de Tobías, de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los dos libros de los Macabeos. Estos libros no fueron recibidos por los judíos de Israel. Los primeros, es decir, los de la lista hebrea, tomaron el nombre de protocanónicos, porque recibieron la aceptación general sobre su autenticidad e inspiración divina desde el principio. En cambio, los otros 7 que te acabo de mencionar del canon griego se llamaron deuterocanónicos. Los 7 de origen griego se llamaron deuterocanónicos porque fueron aceptados en el canon oficial más tarde, después de muchas discusiones sobre su inspiración divina. Y aquí nos vamos a meter más adelante en otro tema. ¿Quién dice que los libros, tales o cuales, fueron escritos por Dios y quién no? En un momento se pensó que estos 7 que te acabo de mencionar no habían sido escritos por Dios. Pero después, con un análisis profundo, con una reflexión, viendo el mensaje, viendo la relación con otros libros y sobre todo entendiendo que Dios empezaba también a hablar de otra manera, fueron considerados dentro del canon. Y te repetimos, dice aquí, que más adelante volveremos a hablar sobre este tema. Bien, continuamos con los libros aceptados, por los distintos grupos. La Iglesia Católica, lo mismo que la Ortodoxa, a partir del concilio de Hipona, que es un concilio, la reunión de todos los obispos para ponerse de acuerdo en algo donde discuten determinados temas, el concilio de Hipona, Hipona es una ciudad donde vivió San Agustín, al norte de África, cuando fue en el año 383, admitió como inspirados no solo los libros protocanónicos, sino los deuterocanónicos, lista que fue confirmada solemnemente por el Concilio de Trento, otro concilio, en donde ahora en el norte de Italia, en Trento, en 1546. Y más adelante vas a ver la importancia de estos libros deuterocanónicos, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí se habla ya de la resurrección, porque aquí se habla también de hacer oración por los difuntos y de otras cosas que tienen relación directamente con lo que Cristo va a predicar. Bien, pero no me detengo aquí. Los protestantes, en cambio, a partir de la Reforma luterana, prefirieron seguir el canon hebreo. Quiere decir que a partir del siglo XVI, los protestantes dijeron, nosotros ya no vamos a seguir la Biblia católica como se tenía desde el principio, sino que vamos a tomar nuestra propia Biblia basada solamente en los libros escritos en hebreo. No aceptamos los libros escritos en griego, como si el lenguaje de Dios hubiera sido únicamente el hebreo. Afortunadamente, viene aquí un comentario. Desde el Concilio Vaticano II existe un movimiento de buen entendimiento entre judíos, católicos, protestantes y ortodoxos, y se está trabajando con éxito para llegar a un acuerdo respecto de la lista bíblica del Antiguo Testamento. En Francia, por ejemplo, acaba de terminarse la traducción ecuménica de la Biblia, en la cual han trabajado durante 10 años 105 exégetas católicos, ortodoxos y protestantes. Exégetas significa expertos en la Biblia. Como es de suponer, el punto más delicado ha sido el de la aceptación de los libros deuterocanónicos que no admiten los protestantes. La solución ha sido imprimir la Biblia según el orden del canon hebreo, un gesto ecuménico también para los judíos, y publicar esos libros al final, como un suplemento, tal como ocurre en algunas Biblias protestantes. Por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy de las Sociedades Bíblicas Unidas de reciente publicación. A ver, si no te quedó claro esto, mira, en algunas Biblias vas a encontrar que después de los libros del Antiguo Testamento, los libros en hebreo, aparecen
los deuterocanónicos, los libros que fueron escritos en griego. De tal manera que a los protestantes en una Biblia así les queda claro, bueno, estos son los libros en hebreo y después vienen los libros en griego. Y para un católico, si encuentra una Biblia a la que le falten estos libros, como te he dicho, Macabeos, etcétera, significará esta Biblia no está completa para mí. Siguiente punto. División temática. Teniendo en cuenta los distintos temas que nos ofrece la Biblia, podemos dividirlos en varios grupos. A. Antiguo Testamento. En tiempos de Cristo y aún ahora, los judíos clasificaban las escrituras en tres partes, como ya dijimos antes: la ley, los profetas y otros escritos. La ley y los profetas eran los más importantes. El mismo Cristo los cita, por ejemplo, en Mateo 7:12. Los escritos se empleaban en las asambleas. El eclesiástico los cita en el prefacio de su libro. Hoy dividimos las escrituras de esta manera: el Pentateuco o la ley. Pentateuco, ya te explicaremos más adelante, significa los primeros 5 libros de la Biblia, después libros históricos, después libros sapienciales o didácticos y después libros proféticos. De tal manera que hay una división en 4 partes y vamos acercándonos a cada una. Pentateuco. El Antiguo Testamento comienza con un conjunto de 5 libros a los cuales los traductores griegos dieron el nombre de Pentateuco, del griego penta, 5, teuco, instrumentos, de donde provino luego la expresión estuches. ¿Por qué? Porque eran los estuches donde se guardaban los rollos de papiro y después se les llamó finalmente libros. Y aquí todavía me adelanto un poquito a otras cosas. Fíjate que esta forma de tener los libros como lo tenemos ahora viene particularmente de que llegó el papel de China a Europa y se empezaron a imprimir los libros y a encuadernar de esta manera. Antes de esta manera del papel, antes de Marco Polo, los libros en qué se escribían: en papiro o se escribían también en pergamino. ¿Y cómo se guardaban los libros en papiro? El papiro se doblaba, se hacía un rollo y de esta manera este rollo había que guardarlo en un estuche. No se tenía esta forma. Y de la misma manera los pergaminos, algunos se enrollaban y otros después se empezaron también a coser para tener distintas hojas. Pero podemos decir que al principio los libros se guardaban en estuches y por eso la palabra Pentateuco habrá significado 5 estuches y después significó 5 libros. Continuamos más adelante. Los judíos llamaban a estos 5 libros la Torá o la ley, y los 5 libros eran cada uno un quinto de la ley. Estos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora te pregunto a ti, ¿cuáles son los primeros libros que vas a encontrar en tu Biblia? Muy bien, los puedes ir repitiendo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos van a ser los 5 libros más importantes para los judíos, a los que les llaman como la Torá. Perfectamente bien. Pasamos al segundo punto. Ya hablamos del Pentateuco, ahora libros históricos. ¿Cuántos son? 16. Estos libros van a ser Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y primero y segundo de Macabeos. Y cada vez que escuches tú primero y segundo, como en el caso de Samuel, Reyes, Crónicas o Macabeos, ¿por qué? Porque los libros, como te he dicho, empezaron a hacerse en rollos. Y cuando los libros eran demasiado amplios, ¿qué pasa? Que el rollo terminaba siendo demasiado grande.
Entonces, para evitar que este libro, al desdoblarse, ¿verdad? Se tenía que ir girando, girando, girando para poderse leer, se maltratara, se rompiera, se dañara y fuera más fácil su lectura, pues ¿qué es lo que hacía? Entonces se dividieron en dos partes. Mira, aquí tomé un papelito para que me entiendas un poco, pero imagínate que este es un libro, bueno, entonces los libros los iban desenrollando así, desenrollando, para leer, para leer, para leer. Ahora, imagínate un libro demasiado grande como el de los Macabeos o el de Samuel. Entonces dijeron, vamos a dividirlos en dos partes. Y precisamente por eso, cuando hables tú del libro de Samuel, de Reyes o de Macabeos, vas a llamar libro 1 y libro 2. Y ahora vamos con el número 3. Ya hablamos del Pentateuco, de los libros históricos, y ahora hablamos de los libros sapienciales o didácticos, que son 7. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que en algunas Biblias aparece con otro nombre, Coelet, Eclesiastés o Coelet, el Cantar de los Cantares, el Libro de la Sabiduría y el Libro del Eclesiástico o Siráside. En algunas Biblias aparece como eclesiástico y en otras como Siráside. Y aquí no te confundas. Hay dos libros en estos libros sapienciales o didácticos que se parecen, pero no es el mismo. Eclesiastés y el otro es eclesiástico. Vamos ahora con la última parte de la división de los libros, que son los libros proféticos. ¿Cuántos son? 18. Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los libros proféticos, llamados así porque fueron escritos por algún profeta. Oiga, padre, yo no escuché que haya hablado usted ay, no, ¿dónde está Elías? No hay libro de Elías. Pero entonces el sucesor de Elías, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerda? No, mira, es que la historia del profeta Elías y de su sucesor no están escritos por ellos. Por eso no están en los libros proféticos, sino estarán en los libros de los reyes. Pero poco a poquito, no te desesperes, iremos entendiendo todas estas cositas. Nos falta todavía una página, 2 páginas, para concluir esta primera parte. Ya vimos entonces cómo están divididos los libros del Antiguo Testamento para nosotros: Pentateuco o la ley, libros históricos, libros sapienciales o didácticos y libros proféticos. Así los vas a encontrar en tu Biblia, con este orden. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, a la parte más importante para nosotros de la Biblia. Los 27 libros del Nuevo Testamento pueden distribuirse en 3 grupos históricos. Así como el Antiguo Testamento, estos se pueden dividir en 3. Y los vamos a encontrar en libros históricos, libros didácticos y libros proféticos. Primer punto. Libros históricos son los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y además el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. ¿Queda claro? Los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles son los libros históricos. Pasamos ahora a los libros didácticos. Pertenecen a este grupo 21 cartas o epístolas, 13 de San Pablo. ¿Cuáles son? A los romanos, 1 y 2 a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, 1 y 2 a los tesalonicenses, 1 y 2 a Timoteo, a Tito y a Filemón. Además, carta a los hebreos. 7 epístolas llamadas católicas, una de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 de Juan y una de Judas. Y aquí te aclaro, si en el Antiguo Testamento había libros 1 y 2, era porque el rollo era muy grande.
En este caso es porque estas cartas se escribieron primero una y después de un tiempo se escribió otra. Pasamos a la tercera parte de la división del Nuevo Testamento. Libros proféticos, aquí no vas a tener problema en memorizarlos. ¿Cuántos libros proféticos hay en el Nuevo Testamento? Solamente uno, que es el Apocalipsis, su nombre también es Revelación o Revelaciones, escrito por San Juan. Pasamos ahora a la división parcial, que serían los capítulos y los versículos. Fíjense que cada uno de los libros bíblicos está dividido en capítulos y estos a su vez en versículos. Los capítulos son porciones más o menos extensas y no iguales de los libros. No creas que todos los capítulos tienen la misma extensión. Hay capítulos más grandes y más pequeños. Mientras que los versículos serían como versos chiquitos, son pequeños trozos de 2 o 3 líneas ordinariamente de los mismos capítulos. ¿Para qué sirve esto? Porque si, por ejemplo, quieres saber en qué parte Cristo dijo la parábola del hijo pródigo, pues en tal capítulo, ya lo encontré. Pero quiero saber cuándo le dijo el padre al hermano, hagan una fiesta, etcétera. Bueno, ahí vas a encontrar unos numeritos chiquitos, que esos son los versículos. Capítulo tal, versículo tal. Bien. Si tomamos, por ejemplo, el libro de Jonás, veremos que tiene 4 capítulos divididos así. El primero tiene 16 versículos, el segundo tiene 11, el tercero 10 y el cuarto 11. En total 48 versículos. Pasamos a la siguiente punto. Esta división en capítulos y versículos facilita enormemente la búsqueda de los textos que se desean encontrar. Así que para esto será muy importante que pongas atención a algo que más adelante te vamos a mencionar. ¿Cómo encuentro un libro en la Biblia? Cada libro tiene un nombre y cada libro tiene una abreviatura. Por ejemplo, Génesis, Gen. Si alguien te dice, busca en el libro Gen, ya sé de qué se trata. En el libro de los genios, no, en la Biblia no hay ningún libro de los genios. El libro del Génesis. ¿En qué parte tengo que buscar, maestro? Capítulo 13, ya lo encontré. Ahora, versículo 4, ya lo encontré. ¿Ves? Para eso es especialmente la división de los capítulos y de los versículos. Punto C. ¿A quién se debe la división en capítulos? Porque no creas que cuando escribieron la Biblia, inspirados por Dios, las personas dijeron, capítulo 1, versículo 1. No, el texto de la Sagrada Escritura no tenía ni capítulos ni versículos. ¿Para qué se pusieron capítulos y versículos? Precisamente para lo que te estoy comentando, para el estudio, para que la gente pudiera encontrar más fácilmente las cosas. Es como si ahora tú quisieras leer algún libro o un curso que está escrito y te dicen, a ver, búscalo. Oiga, maestro, me dice una ayudadita. Está en el 3er capítulo. Y si el maestro te dice, en lugar de versículos, está en la página 16, en el párrafo 4, bueno, así es la Biblia más o menos, capítulos y versículos. Pero, ¿a quién se debe la división? A Esteban Langton, quien la introdujo en la llamada Biblia de París, ¿cuándo? En 1214. Y la división en versículos no la hizo él en 1214, sino alguien dijo, ya está más fácil estudiar la Biblia, pero vamos a facilitarla. Esta división en versículos la hizo Santos Pagnini en 1528. Fíjate, casi 300 años después. Este método de capítulos y versículos está universalmente aceptado por su clara utilidad, a pesar de que, según dicen los entendidos, la división no es muy afortunada porque fue un tanto arbitraria. Fue como dividir por cachitos, pero bueno, finalmente funciona. Y vamos a la última parte de esta primera parte de nuestro estudio de la Biblia, que es
la unidad de ambos testamentos. Porque alguien dice, oiga padre, si nosotros somos católicos, pues ¿para qué estudiamos el Antiguo Testamento? Basta con que leamos lo que dijo Cristo en los Evangelios y lo que dijeron los apóstoles y lo demás ya no nos hace falta. No, porque por ejemplo, cuando la Virgen María y San José van a presentar al niño Jesús en el templo, ¿por qué lo hacían? Hay que irnos al Antiguo Testamento y descubrir en el libro de Levítico algunas costumbres. A ver, cuando Cristo dijo, a ver, Moisés dijo tal, ¿cómo vamos a saber lo que dijo Moisés si no conocemos el Antiguo Testamento? Si en algún momento Cristo hace referencia a Jonás, que él es más que Jonás o que él va a dar la señal de Jonás, si no conozco el Antiguo Testamento a Jonás, ¿cómo voy a entender lo que dijo Cristo? Así que el Antiguo Testamento no solamente sirve para preparar al pueblo para la llegada de Cristo, sino también para preparar nuestra mentalidad para entender claramente su mensaje. Todos los libros del Antiguo Testamento nos llevan hacia Jesucristo. Y todos los libros del Antiguo Testamento quedan también iluminados con la palabra del Nuevo Testamento. Por eso, aunque hay algunos grupos de cristianos que el Antiguo Testamento no le hacen caso, nosotros decimos están mal. La Biblia tiene que leerse en forma completa. Y hay algunos cristianos también que ponen demasiada atención en el Antiguo Testamento y hacen a un lado las enseñanzas de Cristo. Y son cristianos que exigen la circuncisión para ser parte de su grupo. Exigen que la mujer cumpla con ciertas normas del Antiguo Testamento como si el Antiguo Testamento no hubiera quedado superado. Así que aquí dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan mutuamente. Su interrelación es tan completa que el primero explica el segundo y viceversa. Solo a la luz del Antiguo Testamento se alcanza a comprender el primero, y solo igualmente a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta de lo que el Antiguo quiso decir. Con razón, Cristo les decía a sus oyentes, investiguen las Escrituras y así comprobarán que Moisés habla de mí. Y Lucas, relatando el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, dicen que Jesús, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que había sobre él en las Escrituras. Véase también los 3 primeros capítulos del Evangelio de Mateo, en donde se nos habla de la genealogía de Cristo y muchas cosas más que nos ayudarán a entender precisamente la llegada de Cristo. Cuestionario práctico. ¿Cómo se le llama también a la Biblia? Sagrada Escritura. Muy bien, o Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el origen de la palabra Biblia? Significa libros. ¿Qué significa canon bíblico? Significa el orden, la lista de los libros inspirados por Dios considerados sagrados. ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento? Son 46. Y los del Nuevo Testamento, 27. ¿Por qué las Biblias de nuestros hermanos protestantes no tienen los mismos libros que las impresas por los católicos? Porque ellos no aceptan los libros que fueron escritos en griego, solamente los que fueron escritos en hebreo, y los libros escritos en griego se llaman deuterocanónicos y ellos no los aceptan en su Biblia. Por lo tanto, una Biblia protestante tiene menos libros que una Biblia católica. Y con esto termino. Y solamente te invito a que, si tienes una Biblia, la tomes y empieces a aprenderte de memoria, si es que lo puedes hacer, la abreviatura de cada uno de los libros. De hecho, tu Biblia lo tiene ahí. Ábrela, busca la lista de los libros, algunas la tienen al principio, otra al final, y vas a ver, por ejemplo, Génesis, GN o GEN, Éxodo, EX, Levítico, LB, Números, NM, Deuteronomio, DT, Josué, JOS. Fíjate, ¿esto cómo lo vas a lograr? Poco a poquito. No creas que de la noche a la mañana o en una semana o en 2 te vas a aprender todos los libros. Esto viene con la práctica, poco a poquito.
Incluso hay algunas librerías católicas que tienen ciertos separadores que se ponen en la Biblia con los nombrecitos para que se aprendan más fácilmente. Así que poco a poquito, en el mes de septiembre y más adelante, porque ya veremos cada cuándo puedo hacer una lección, iremos acercándonos más a este maravilloso mundo de la Biblia. Y te recuerdo el libro, se llama Lecciones Bíblicas de José Miguel Miranda, de Editorial Paulinas, Ediciones Paulinas. Suscríbanse a mi canal, pónganle like y que Dios les bendiga.